16 y 17, glucósidos cardiotónicos o fármacos digitálicos. Estas van a ser las preguntas que voy a responder, todas estas. Y es básicamente todo el tema. Entonces vamos a empezar con la primera. Primero, ¿cuáles son los 4 grupos potenciales de principales fármacos que actúan sobre el sistema cardiovascular? Acá los tenemos, son los estimulantes cardíacos, los glucósidos cardiotónicos, los antiarrítmicos y los vasodilatadores. Y las diferencias que tienen son básicamente las siguientes. Los estimulantes cardíacos, primero voy a mostrar más o menos como para tener una imagen visual del tema. Y bueno, los estimulantes cardíacos lo que tienen es de que aumentan la fuerza de contracción y estos también aumentan a la vez el consumo de oxígeno y el gasto de energía cuando estimulan eso. O sea que tienen un inotropismo positivo con mayor consumo de oxígeno. Ejemplos de estos fármacos son las antinas y las antinas, como la aminofilina, y los agonistas adrenérgicos, como la adrenalina. Después están los glucósidos cardiotónicos, los cuales la principal diferencia que tienen con los estimulantes es de que estos tienen un efecto inotrópico positivo, es decir, de que aumentan la fuerza de contracción, pero no tienen mayor gasto o consumo de oxígeno. Y ejemplos de estos son la digoxina y la digitoxina. De aquí están los antiarrítmicos, los cuales son fármacos que normalizan las anormalidades o anomalías de la frecuencia cardíaca, del ritmo cardíaco y también suprimen los focos ectópicos, es decir, focos anormales, lugares anormales de donde se originan determinados impulsos. Y después están los vasodilatadores, los cuales lo que hacen es relajar los vasos, es decir, dilatarlos, y así disminuyen la resistencia vascular, facilitan el flujo y le facilitan también a la vez, así, el trabajo al corazón, más todavía en caso que esté débil, digamos. Y bueno, un dibujo para acordarme. Y ahí, la estructura básica. Ahora voy a empezar a describir los digitálicos en específico, que son los de este grupo. La estructura básica que tenemos de los glucósidos cardiotónicos o digitálicos es la siguiente. Están compuestos por un azúcar y por un glucósido, el cual se denomina aglucona o genina. Para acordarme, pienso en esto. Agus esculona porque tiene buenos genes. Aglucona, de Agus esculona, genina, genes. Y la glucona o genina es la que le da el efecto farmacológico y está formada por un núcleo y una lactona. Y el azúcar es la que le da la capacidad de difusión a través de las membranas y mejora la fijación y la potencia. De ahí, como dije antes, la ventaja que tienen estos fármacos digitálicos o glucósidos cardiotónicos es que tienen efecto inotrópico, es decir, que aumentan la capacidad de contracción del corazón y la eficiencia del mismo sin mayor gasto de energía, a diferencia de los estimulantes cardíacos que sí lo hacen. Y entonces si administramos estos, a la larga termina siendo, no alcanza, digamos. Y el origen y los fármacos más usados que hay de estos son los siguientes. El origen es botánico, es decir, que se originan de una planta que se llama Digitalix, y dependiendo de cuál hablemos, ya sea del fármaco que se llama digoxina o digitoxina, la digoxina se origina a partir de la Digitalix lanata y la digitoxina se origina a partir de la Digitalix purpurea. Ese es el nombre de la planta. Y para acordarme, pienso en esta frase. La nata dice, es decir, de que la nata digo, la digoxina, y dedos púrpuras, por dígito de dedos, púrpuras de purpúrea. Y acá hay un dibujo de la planta como para recordarlo y asociarlo.
Entonces, ¿qué pasa a nivel fisiológico cuando el corazón no bombea como debería? Lo que sucede es que se activan una serie de mecanismos de compensación, que son 3 básicamente, donde lo que sucede es, por un lado, sucede una respuesta adaptativa, de crecimiento adaptativo, donde sucede una hipertrofia del miocardio, es decir, que aumenta el tamaño de las células musculares del corazón para poder compensar esa falta de fuerza. Después también se activa el sistema renina-angiotensina ante la detección de una presión baja para poder aumentar la presión y también retener más líquidos y aumentar la volumia y así también la presión. Y aumenta también la actividad simpática, lo cual permite también aumentar la actividad, el bombeo del mismo corazón y ayuda también a subir la presión arterial. Todo esto sucede en conjunto y son como las estrategias que tiene el cuerpo cuando el corazón empieza a fallar. Y cuando hay una insuficiencia cardíaca, es decir, cuando la función del corazón es insuficiente para la cantidad de sangre que tiene que bombear, en estos casos, estos mecanismos, como no se pueden mantener a lo largo del tiempo o empiezan como a fallar, entonces hay que intervenir con digitálicos, es decir, con estos fármacos que describí recién, con la digoxina o la digitoxina, dependiendo de cuál convenga. ¿Por qué? Porque estos lo que hacen es aumentar la eficiencia del corazón, más si este tiene una falla cardíaca, conviene hacerla, ayudar, digamos, a que mantenga su función sin gasto de energía. Por eso conviene más los digitálicos que los estimulantes cardíacos, en este caso. Y la demanda de oxígeno a la larga es insostenible, por eso no se administran los estimulantes cardíacos, porque estos sí aumentan la demanda de oxígeno. Y entonces la indicación terapéutica más común de los digitálicos es cuando hay una insuficiencia cardíaca congestiva. Es decir, que cuando el corazón, el trabajo del mismo es insuficiente, se administran estos y algo que me puede dar señal de que hay una insuficiencia cardíaca congestiva son problemas como edemas, mal funcionamiento renal, entre otras consecuencias, y se usan justamente estos digitálicos para bajar la carga de esfuerzo y aumentar la eficiencia. Y bueno, ahí ya respondí esta pregunta, que es la 1, la 2, la 3. ¿Qué pasa a nivel fisiológico cuando no funciona el corazón como debería? ¿Qué mecanismos se activan? ¿Qué pasa cuando esto ya no alcanza? ¿Qué se hace? ¿Qué hay que administrar? ¿Cuándo se administran digitálicos y por qué estos y no los estimulantes cardíacos? Ahora voy a ir por el mecanismo de acción de los cardiotónicos, es decir, cómo es que realizan su función. Básicamente lo que hacen una vez administrados es que bloquean la bomba de sodio-potasio ATPasa, bomba NACA-ATPasa. Entonces, una vez que entran, digamos, a la fibra muscular, bloquean esa bomba. Entonces, lo que va a pasar es de que en una función normal, esa bomba sacaba sodio y metía potasio, entonces se va a bloquear, entonces el sodio se va a quedar acumulado dentro de la célula, de forma intracelular. Y así, es como que le da la señal y le dice, bueno, vas a trabajar más despacio, y así se genera un efecto dominó que empieza con eso. Una vez que se acumula el sodio adentro, esa gran concentración de sodio va a afectar a la vez o va a enlentecer la función del intercambiador sodio-potasio. El intercambiador sodio-calcio. Y ese intercambiador en una función normal lo que haría sería sacar calcio. Y entonces, al no poder sacar calcio, el calcio se empieza también a acumular dentro de la célula y aumenta la disponibilidad de calcio intracelular sin gasto de energía, porque esto está bloqueado, y esto también. Entonces, esa disponibilidad de calcio va a permitir que la fibra muscular aumente su fuerza de contracción gracias a esa disponibilidad de calcio y se genera así un efecto inotrópico positivo.
donde va a aumentar la fuerza de contracción sin gasto de energía, aumentando así la eficiencia justamente de la contracción del corazón, o sea que se va a contraer de forma más fuerte y eficiente sin mayor gasto de energía. Acá los tengo en pasos, como para hacer una idea. Primero se inhibe la bomba en acá, que era esta. Eso aumenta el sodio dentro de la célula. Eso va a afectar el intercambiador sodio-calcio, que va a provocar una disminución de la salida del calcio, como que le pone piedras a la rueda a ese intercambiador. Y al acumularse el calcio dentro de la célula, va a aumentar la contracción, la fuerza de contracción. Y básicamente el calcio es la nafta que necesita la célula para poder contraerse. Entonces, al haber mayor cantidad de nafta, se va a contraer más fuerte. Y eso es el inotropismo positivo que generan estos fármacos. De ahí, los efectos que se generan ante ese mecanismo de acción, o sea, las consecuencias que suceden ante eso, son sobre las propiedades del corazón, que eran el badmotropismo, el inotropismo, el cronotropismo y el dromotropismo. Para poder acordarme, pienso en la frase Batman se excita, el dron conduce, es de conducción, esa es otra propiedad, y no tiene fuerza, para poder acordarme el inotropismo, y cronotropismo, no me acuerdo la frase que pensaba para ese. Bueno, me falta la del crono, pero bueno, es la que por descarte quedaría la que hace referencia a la propiedad de frecuencia. Entonces, lo que tienen de efectos estos digitálicos sobre las propiedades del corazón es de que tienen un efecto inotrópico positivo, como ya lo describí recién, que era esto de aumento de la fuerza de contracción, y tienen un efecto negativo en el resto de propiedades. Por un lado, un dromotropismo negativo, es decir, que disminuye la conducción, la velocidad de conducción. Un cronotropismo negativo, es decir, que disminuye la frecuencia cardíaca, porque frena, digamos, las taquicardias compensadoras que se habían activado ante la insuficiencia cardíaca, mejoran el tono vagal, y tienen un badmotropismo, es decir, que le bajan la excitabilidad a la célula, la disminuyen, es negativo. Y este efecto se llama efecto cardiotónico porque aumenta la fuerza de contracción sistólica sin gasto de energía. Hacen esto sin gasto de energía y eso se llama efecto cardiotónico. Entonces ya están los efectos que se generan ante ese mecanismo de acción. Ya los detallé a cada uno, cómo es que afectan las 4 propiedades que son el badmotropismo, el inotropismo, el cronotropismo y el cronotropismo. Y bueno, ahora vamos por las diferencias que hay entre estos dos fármacos, que eran la digoxina y la digitoxina. En primer lugar, hay más de estos, aparte de la digoxina y la digitoxina, pero estos son como los más conocidos y más usados. Y hay ciertas diferencias que definen cuándo es que conviene usar uno u otro. Y acá hay un cuadro que es clave. Primero, la digoxina era la que me la acordaba con la digital, es la que se originaba a partir de la Digitalix lanata, y la digitoxina a partir de la Digitalix purpurea. Y la liposolubilidad o la velocidad de absorción es una de las principales, una de las primeras diferencias. La digoxina es poco liposoluble, por lo tanto tiene una biodisponibilidad errática, es decir, que es variable. Y la digitoxina tiene alta liposolubilidad, lo que permite que tenga una alta biodisponibilidad, es decir, que se disuelve mejor en la grasa. Después está la semivida o la duración. Esta tiene una acción rápida y dura poco tiempo, es decir, 1 a 2 días. Y esta tiene una duración larga, que es de 7 días. Y está también relacionado con esto de la composición, con el nivel de liposolubilidad que tienen. También esto, la unión a proteínas. La digoxina tiene poca unión a proteínas y esta es muy alta. Está unida a muchas proteínas plasmáticas. El metabolismo depende de la fuente, eso no me queda del todo claro, tengo que consultarlo. Después voy a poner en la parte de detalles la respuesta, pero lo que entiendo es que
La digoxina, al ser poco liposoluble, casi no se metaboliza, entonces como que se elimina directamente a través de la vía renal. Y después la digitox, y por tanto también la velocidad de eliminación es más rápida. Y la digitoxina, al ser muy liposoluble, se tiene que metabolizar en el hígado primero. Es metabolizado activamente, incluso se pueden obtener metabolitos activos como la digoxina, entre otros. Y también se sufre de circulación intrahepática, es decir, de que una vez que se libera a través de la bilis en el intestino puede llegar a absorberse de nuevo, y también eso aumenta su duración o su velocidad, la duración, y enlentece la velocidad de eliminación, o sea que permanece más tiempo. Y la forma de eliminación, entiendo que la principal sería la biliar, por el tema de que es metabolizado por el hígado, y también un poco a través de la vía renal. Entonces, teniendo en cuenta estas diferencias, la digoxina es la que se administra en casos de que haya insuficiencia hepática, ya que casi no se metabolizan, no necesitamos tanto la función del hígado, y en este caso la digitoxina es la que se administra en caso de que haya una insuficiencia renal, ya que la mayoría se metaboliza en hígado, y después entiendo que se elimina a través de, gran parte a través de la bilis en el hígado y a través del riñón un poco. Esas serían entonces las principales diferencias y cuestiones a tener en cuenta respecto a la farmacocinética de los mismos. La posología, es decir, la forma de dosificación y administración de estos fármacos, por un lado puede ser oral, son fármacos que se dan generalmente en casos crónicos, y puede ser oral de forma rápida o de forma lenta, es la más común, la forma oral. Y también hay otra manera de digitalización, que es la digitalización rápida o de emergencia, la cual es intravenosa y tiene que ser monitoreada. Con respecto a la toxicidad y los signos de alerta, estos son fármacos que son muy eficaces para este determinado problema, pero que tienen un margen de terapéutico muy estrecho, es decir, de que la dosis que se administra para poder realizar un tratamiento en la insuficiencia cardíaca congestiva, por ejemplo, está muy cerca de la dosis tóxica. Entonces hay que monitorear y tener en cuenta eso con la dosis. Y para minimizar el riesgo, justamente se hace esa monitorización constante. Además hay que tener en cuenta los signos que nos van a indicar cuando hay una intoxicación o cuando le damos una sobredosis, digamos. En el caso de los perros y los gatos, hay primero señales que son gastrointestinales, entre esas vómito, diarrea, dolor abdominal, también náuseas. Y todos esos signos son signos extracardíacos, signos tempranos de intoxicación con digitálicos. Y son como banderas rojas que nos indican que hay que suspender el tratamiento o ver qué hacer. Desaparecen rápido estos signos una vez suspendido el tratamiento. Y después hay otros signos que son un poco más graves, cuando la dosis es mayor todavía, que si no se tratan rápida pueden tener síntomas más graves. Y entre esos signos cardíacos que son más graves son la bradicardia sinusal o el bloqueo auriculoventricular. La bradicardia sinusal sería una disminución de la frecuencia cardíaca por efecto sobre el nódulo sinusal, y el bloqueo auriculoventricular es un bloqueo del impulso nervioso de las aurículas a los ventrículos. Y son los signos más comunes. Y cuando hay entonces intoxicaciones, hay que hacer lo siguiente. Por un lado, una de las primeras cosas que hay que hacer es detener la administración del fármaco para ver si modifico la dosis o si cambio por otro medicamento. También se le puede dar potasio, ya que el potasio, los niveles bajos de potasio o el potasio en exceso puede alterar las funciones del corazón. Y eso se puede hacer, por ejemplo, en el caso que hayamos administrado
digitálicos con diuréticos, ya que los diuréticos lo que hacen en relación a los digitálicos es provocar una disminución del potasio y entonces eso afecta la función normal del corazón. Entonces es un riesgo que se hace cuando administramos diuréticos con estos. Y además de detener la administración, darle potasio, en casos de taquicardias o arritmias, se administran también antiarrítmicos, como la lidocaína, que se administra de forma lenta, de forma intravenosa. Otra cosa que se hace es administrar anticuerpos antidigoxina en caso de sobredosis. Es como un antídoto que se administra en casos de graves y se hacen de forma intravenosa. Después, las indicaciones terapéuticas, ya la dije que la principal es esta, que es el tratamiento para tratar insuficiencia cardíaca congestiva, aunque no es lo único que se hace. Además de dar estos fármacos digitálicos, se modifica la dieta, es decir, que se disminuye la sal de la dieta y otros componentes a tener en cuenta. Pero bueno, la clave es como disminuir la sal, el consumo de sal, el uso de vasodilatadores sistémicos, como los inhibidores de la ECA, también el uso de estos fármacos, los digitálicos, y uso de diuréticos, para poder minimizar los edemas. Aunque hay que tener en cuenta que con los diuréticos había un riesgo de que provoquen una disminución del potasio, y eso puede afectar la función cardíaca. Entonces hay que tenerlo en cuenta y controlar y hacerlo con cuidado. Y un previo diagnóstico que nos asegure de que ese tratamiento nos va a servir. Otra indicación terapéutica es el aleteo auricular, que cuando la aurícula se contrae a mayor frecuencia. Para poder acordarme, pienso en que las aurículas son de pescado, ya que los pescados aletean, creo. Ahora que pienso, creo que los pájaros aletean, no sé. Bueno, a mí me sirve así. Después, las taquicardias paroxísticas, que son taquicardias, o sea, aumento de las frecuencias cardíacas de forma intermitente, o sea que hay días que aumentan, otras veces que se normaliza y después otros días que aumentan, y así. Entonces se los usa los digitálicos para estas tres cosas, principalmente. Y entonces ya describí las diferencias, la posología, la toxicidad, qué diferencia hay entre estos fármacos, el margen terapéutico que era estrecho, los signos de toxicidad, los primeros eran los gastrointestinales, después los cardíacos, cómo se trata esta toxicidad una vez detectada y la sobredosis, cómo minimizo el riesgo de su uso, es decir, con el control, y la indicación terapéutica, que era esto. Y eso sería básicamente todo, la base respecto a estos fármacos glucósidos cardiotónicos o digitálicos. A ver si hay algo más. Bueno, acá hay un cuadro como para acordarme. Esto tengo que consultar bien, si está bien. Yo entiendo que es así. Y el efecto cronotrópico es disminuir. El cronotrópico negativo era una disminución de la frecuencia cardíaca por el aumento del tono vagal.